Hola Cristian, buenos días. Hola, hola. Cristian. Ya tengo un esferito azul aquí. Hola, profe, buenos días. Hola Hugo, ¿cómo vas? Prende tu cámara. Buenos días. ¿Qué más, hermano? Cristian, buenos días. Prenda su cámara. Muy buenos días. Entonces, acá tenemos semillero especial. Presupuesto estatal. Y estamos a 17 de enero. Listo, señores. Cristian y Hugo. Bueno, ¿cómo van? Buenos días. Bien, bien, profe. Ahí vamos. Listo. ¿Cómo le fue con eso? Ahí le compartí pantalla para que me cuente, pues, el capítulo 1. Creo que es lo que tenemos del desarrollo de hoy. Bueno, pues dentro de los apuntes que yo tenía, bueno, pues le hacer las correcciones correspondientes A la redacción. a la redacción. Sí, señor. Digamos que tener como, de cierta manera, el planteamiento del problema. Ese sí todavía no sé cómo generarlo, pero pues bueno, ahí tengo como varias preguntas dentro del mismo contexto del trabajo, pero pues vamos a ver. Listo, empecemos Eh, a revisarlo a ver cómo nos va con eso. Y ah, Cristian, mientras Hugo organiza, ¿qué preguntas tiene Cristian? ¿O qué comentarios tiene Cristian? Entonces ya, ahí me escuchan. Lo escucho realmente lejos. Cristian, Sí, señor. Va a tocar conectarnos celular. Cristian, ¿me estás copiando? Sí, señor. Ok. Organiza el sonido mientras entonces voy revisando el tema con Hugo. Pero Hugo, ¿lo anterior lo revisamos o todavía no? eh, sí, profe, digamos que revisamos ya, digamos, No, no, lo no, que... me refiero, revisamos, es si mejoraste la redacción de lo anterior. Sí, claro, sí, señor. Listo, ok. Vamos a mirar eso entonces. Identificación y aplicación de presupuesto. Identificación y aplicación del presupuesto público en Colombia durante los últimos 6 periodos presidenciales, 98-2021. Esas comitas yo creo que se le pueden quitar, las del inicio y las del final. Ok. Eh, Muy bien. Entendiendo que ahí falta portada, resumen ejecutivo, tabla de contenido, tabla de figuras, sí, pero eso se va haciendo cuando se vaya construyendo el resto del... Cuando tengamos el tema completo de la información que se le vaya agregando, pues ahí sí le voy Excelente, como agregando pues los ítems según las normas APA. excelente, muy bien. Cristian, mientras organiza eso, le puede escribir a las demás compañeras que ya iniciamos esta sesión, por favor. Bueno, aquí nos dice, lo amarillo es lo que tocaba modificar, ¿cierto? Sí, Exacto, sí, señor. Sí, eso fue lo que se perfecto, realizó la clase anterior, profe. perfecto. Está bien, aquí tiene. Aló.
El enfoque que se desea desarrollar en ese trabajo, no. Colombia desde el 98 ha desarrollado un modelo presupuestal que se basa en factores internos y externos del país, para lo cual aprenderemos de forma clara la identificación y aplicación de estos rubros en los sectores socioeconómicos de nuestro país. ¿Ese aprenderemos es de coger, de capturar o de conocimiento? No, de conocimiento, profe. Pero... Colócale eso en amarillo, solo eso en amarillito y mírale la ortografía, no sé si, o le buscas un sinónimo y lo de arribita, sinónimo. perfecto, y lo de arribita ya bórralo, ¿listo? Sí, señor. Se ve bien. Como aspecto, entonces Colombia desde el 98 ha desarrollado un modelo presupuestal que se basa en factores internos y externos del país, para lo cual aprenderemos a... Bueno, revísale por favor de forma clara la identificación y aplicación de estos rubros en los sectores socioeconómicos de nuestro país. Como aspecto de nuestro país, como aspecto relevante en toda... Perdón un segundo. Es que aquí hay un... ¿Ya me oyes ahí, Hugo? Sí, aquí hay un Sí, sí, señor. problema. Es que no podemos hablar de aprenderemos, sino se aprenderá en tercera persona. Por eso me parece raro adicionarle la ortografía. Siempre va a ser igual para Cristian. Creo que alguien más se conectó. Profe, hola, buenos días. Hola, Judy. ¿Cómo estás? Buenos días. Escríbele un mensaje ahí a la monitora para que todos se peguen la madrugada como pidieron. ¿Listo? Gracias. Entonces en tercera persona, Hugo, para que lo Listo, tengas sí, en señor. cuenta. Veremos, no, se verá como aspecto relevante una gestión financiera pública de Colombia. El presupuesto estatal para el desarrollo de proyectos se realiza de forma anual con los datos e informaciones proporcionadas por cada uno de los entes gubernamentales. Se analizará bajo cada uno de los periodos presidenciales durante las últimas 2 décadas. Por esto está complejo. Entonces, revisemos el aprenderemos, el veremos, el hacemos, el ta, es en tercera Listo, persona. sí, señor. Como aspecto relevante en la gestión financiera pública, el presupuesto estatal para el desarrollo de proyectos se realiza de forma anual con datos o informaciones proporcionadas por cada uno de los entes gubernamentales. Sí, sí, estaba muy enredado. Mm. Bastante enredado ese amarillo, por eso fue que el profe me dijo que lo resaltara y que modificara como el tema de la redacción y la congruencia, porque tocó como 3 temas en uno solo. Sí, es lo que estaba como Ujú. caracterizando aquí, pero como aspecto relevante de toda gestión financiera pública se materializa en las autoridades. Esto muy bien. Se verá como aspecto relevante en la gestión financiera pública de Colombia, pública debe llevar tilde, el presupuesto estatal para el desarrollo de proyectos se realiza de forma anual con los datos e informaciones proporcionadas por cada uno de los entes gubernamentales. Este se analiza bajo cada uno de los periodos presidenciales. ¿Sí entiendes ahí? Sí, señor. Ok. Este se analiza bajo cada uno de los periodos presidenciales durante las últimas 2 décadas. Ahí puedes colocar a saber, 98 a tal. André dice que ya se conecta. Listo, Judy, gracias. A saber, ¿cierto? Y colocas del 98 al 2000 tal. Fulano de Pérez, del tal al tal. Sí. Ok. Del 2000 al 2000 tal. Uribe versión 1, Uribe versión 2, Santos versión 1, Santos versión 2. Y lo último, lo que va corrido De Duque. de Duque. ¿Listo? Y Listo, sí, entonces señor. ahí, borra ese amarillo, pero déjale, borra esa parte de amarillo, bórrala, pero revísate ese segundo párrafo como te dije, ¿vale? Listo, sí, señor. Este proceso de ejecución posee variables que modifican y ajustan la realidad cambiante del mercado.
Pucha, no entiendo. Veremos como aspecto relevante en la gestión financiera pública de Colombia. Pública debe llevar tilde el presupuesto estatal. Igual esto está quedando grabado, ¿vale? Ahí quedan los links para que lo revisen y todo esto. El presupuesto estatal para el desarrollo de proyectos se realiza de forma anual con datos e informaciones proporcionadas por cada uno de los entes gubernamentales. Se analiza bajo cada uno de los periodos presidenciales durante las últimas 2 décadas, a saber, Hugo, Paco, Luis, como sea. Este proceso de ejecución posee variables que modifican y ajustan la realidad cambiante del mercado. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, profe, como lo habíamos hablado en la clase anterior, pues que básicamente el presupuesto tiene o tiende, más fácil, tiende a ser modificado y a su vez pues se ajusta de forma como sea el tema de la moneda, del TRM, de la situación económica, porque pues los presupuestos se basan desde eso, de un antes de... Está bien lo que dices, pero ojo pues, el presupuesto es fijo al comienzo de cada año. O sea, el presupuesto, imagino no, el presupuesto lo solicitan, digamos, después del 10 de diciembre, tanto el presupuesto público como privado, ¿cierto? Lo solicitan. El público, imagino que el gobierno nacional le hace la propuesta al Congreso para que el Congreso la apruebe. La empresa privada le dice a todos sus departamentos, hey, necesito el presupuesto del siguiente año para ver cómo se va a conseguir ese dinero para su posterior ejecución. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el único escenario donde cambia un presupuesto? Cuando hablamos de deuda pública externa, que los intereses van ligados a lo que usted muy bien dijo ahorita, tasa representativa del mercado, que es la TRM. De resto es fijo. Por eso cuando el valor del dólar TRM se incrementa de 3.000 a 4.000 pesos, repito, esto es un ejemplo, pues el servicio de la deuda se vuelve más caro porque tenemos que pagar muchos más intereses, hey, en pesos, no en dólares. Sería como la única modificación. Entonces, de pronto podrías colocar acá, este proceso de ejecución posee variables que modifican y ajustan la realidad cambiante del mercado, por ejemplo, la tasa representativa del mercado para el servicio de la deuda. Y ahí queda perfecto el párrafo porque lo estamos diciendo de una manera congruente. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. No obstante, que para su aplicación se deben cumplir con requisitos y condiciones que buscan una estabilidad al presupuesto inicial de cada año. ¿Listo? Eso suena bien. Esos términos más profesionales ya podemos como empezar a quitarlos para no generar reputación errada. Listo. Eso último hay que modificarlo. Imagino que es lo que está abajo, ¿cierto? Perfecto. Sí, profe, sí, señor. Este proceso de ejecución posee variables que modifican y ajustan la realidad cambiante del mercado, lo que te había dicho inicialmente, para que le demos contexto. No obstante que para su aplicación se deben cumplir con requisitos y condiciones que buscan estabilidad al presupuesto inicial de cada año. Para efecto se realiza el seguimiento del desarrollo de cada uno de los proyectos basados según los estatutos o documentos que soportan el proceso para la ejecución de los mismos. Por ejemplo, salud, educación, sostenimiento del Estado, etcétera, o algo así. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya borra ese tercer, eso ya borra, ese de ahí arriba. Muy bien. Entonces terminamos en que según los estatutos o documentos que soportan el proceso para la ejecución de los mismos. Para el desarrollo de este trabajo se usan conceptos, ahí falta una N, conceptos concretos, exactos con el fin que el lector final comprenda cómo ha sido la aplicación de los recursos públicos en el transcurso de los años de 1998 hasta 2022, entendiendo los factores para la proyección del presupuesto estatal de forma interna y externa. Cuando hablas de externa, ¿te refieres a? Bueno, ahí pues más que todo o sea, lo traté como de colocar, como lo habíamos iniciado lo habíamos hablado, profe, la clase anterior, pues lo hacía teniendo base de lo interno, pues lo que tenía que ver con el tema de impuestos y demás, y externa, pues de factores no públicos, pero ahí veo que sí me toca es ser como un poquito más específico, porque si toco la parte externa, pues obviamente sería lo que
hace poquito comentó el profe con respecto a, digamos, pues los créditos o inversiones que... Eso puede ser una opción, pero lo otro es que no, o sea, puede sonar bien dependiendo de su interpretación. ¿A qué me refiero? Ecopetrol también tiene negocios en el exterior. Ujú. ¿Ya me entiende? Entonces eso puede ser una posibilidad interesante, ¿cierto? Ecopetrol tiene unos temas con México y eso es un dinero externo que le ingresa a Colombia. Hay varias posibilidades y varias opciones donde ingresa dinero de afuera, las remesas y otro tipo de cosas. Entonces, desde que lo tengas claro, podríamos agregarle un poquito más. Puedes borrar entonces ese amarillo y colócale, ¿desde dónde puedo decirse en la aplicación desde el 98, entendiendo los factores? Interna, colócale amarillito externa, borra eso ya que tienes ahí, amarillito externa y le pegas una revisada, ¿listo? Listo, bro. Para absorber los primeros datos principales, no. Para completar los datos principales del presupuesto estatal, se hará énfasis en los sectores de los proyectos a desarrollar, teniendo en cuenta la cifra determinada por el gobierno para la ejecución y periodo de cada proyecto. Ese párrafo no me dice nada. ¿Cómo es el título? Identificación y aplicación del Perfecto, presupuesto. entonces baja de nuevo un segundito. Para comprender los datos principales del presupuesto estatal, se identificará y aplicará. Eso es lo que es el título y lo estructuramos ahí como de alguna manera. Entonces, borra ese amarillo, pero coloca el otro también en amarillo. Y si quieres le pones ahí, revisar contra el título o algo. Hugo, pilas que estamos colgadísimos, ¿vale? Ese rojo, ¿qué es lo que te dije que era? Eh, este rojo, profe, su merced me dijo que la verdad no tenía ni pies ni cabeza, porque hablaba también lo mismo. Ok. Muchos términos y de cierta manera estábamos consultando flexibles, pero de qué manera, comprensibles de qué manera frente al presupuesto. Entonces me indicaba que no tenía nada. Era un tema para revisar, pero en A este ver, lo especial sí miramos. tocaba era Para revisarlo más a comprender, fondo. para comprender los datos principales del presupuesto estatal, se hará énfasis en los sectores de los proyectos a desarrollar teniendo en cuenta la cifra determinada por el gobierno para la ejecución y periodo de cada proyecto, ¿cierto? Entonces, o sea, es que ahí queda como en el aire. Entonces, específicamente nos vamos a concentrar o vamos a revisar el tema de salud, educación, para que me digas efectivamente cuál ejecución y cuál periodo o cuál proyecto. ¿Listo? En el análisis del presupuesto debidamente, ese rojo bórralo. Eso no. Como se enuncia anteriormente, todo presupuesto estatal determina los factores de los sectores económicos del país. Ay, caramba. Los datos principales. Como se enuncia anteriormente, todo presupuesto estatal se determina con factores de los sectores económicos del país. Por tal motivo, se analiza el destino de los rubros permitiendo. Es que inclusive lo que está en amarillo bórralo también. ¿Listo? Y ahora trata no, organiza, ¿cierto? El párrafo anterior, o sea, para el desarrollo de este trabajo se usan conceptos concretos, exactos, con el fin que el lector final comprenda cómo ha sido la aplicación de los recursos públicos en el transcurso de los años desde los años de 1998 hasta el 2022, entendiendo los factores para la proyección del presupuesto estatal de forma interna y externa, y en el externo le agregas lo que ya hablamos. Ahora busca una congruencia con el párrafo siguiente, porque es que como se enuncia anteriormente, pues anteriormente no se anunció nada. ¿Sí? Entonces articula el siguiente párrafo, entonces si quieres lo pones en amarillo para ver qué es lo que hablaste, o sea, como se enuncia anteriormente hay que quitarlo, ¿cierto? Y podemos agregar todo presupuesto estatal se determina con factores de los sectores económicos del país. Por tal motivo se analiza el destino de los rubros, ¿cierto? Ahí está muy bien, permitiendo una equidad en dicha aplicación, teniendo como base las posibles variaciones de los mismos. Eso es un carretazo horrible, no sé qué me estás diciendo, y encontrando así las modificaciones para el siguiente año. Entonces, cuando me estás hablando, por tal motivo se analiza el destino de los rubros, permitiendo la equidad, ¿cierto?
entendiendo que la inversión en salud en el 1998 en la presidencia de Perico de los Palotes, ¿cierto? Perdón, en educación fue del tanto por ciento, encontramos que para el siguiente periodo fue de tanto, y ahí empezamos como a entrar un poquitico como en contexto, porque ahí me estás es como repitiendo y como echándome un poco ¿no? de carreta. Entonces, como base en las posibles variaciones, todo eso en amarillo para que lo revises. Listo, profe. Compañeros, lo que estoy haciendo con Hugo lo voy a hacer con todos, ¿cierto? Entonces hay que tener como una estructura, como una realidad interesante para que le metamos más fuerte, porque estamos colgaditos. ¿Listo? Muy bien, muéstrame el siguiente párrafo. No, profe, ya ahí quedamos porque ahí para adelante estábamos, bueno, estoy en el desarrollo de conseguir el tema de la información, estoy enfocado en la introducción. Eso sí, estoy buscando y buscando más información para empezar a hacer el tema del estado del arte que hablábamos pues también la clase anterior, profe. Hasta ahí voy, la Perfecto, pero verdad. entonces hay que meterle fuertemente a eso, Sí, viejo, señor. porque lo que te repito, estamos colgados, la redacción está compleja, ¿cierto? Y hay que meterle mucha más mano a eso. Entonces, ya tenemos claro el título, identificación y aplicación de presupuesto público en Colombia durante los últimos 6 periodos presidenciales. Puede tener modificación, ¿cierto? Puede tenerlo, pero ya lo tenemos claro que vamos a identificar y aplicar, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, el tema es, enfoquémonos en eso. La introducción, 2, 3 hojas, vendedoras, ganadoras, lo mismo para todos. Ahí tenemos pues el tema de los autores. Esa introducción también podemos tener aquí como una estructura. Le voy a dar una idea, Hugo, y a todos. Búsquese o recuerde, ¿qué autores vio durante su carrera? Mm, Les- Fayol fue uno de los que vimos. Excelente, Fayol, Taylor, Smith, Ricardo, Kalmanovich, eh, eh, Ford también, Ford. también Forbes, excelente. Y ahí van a aparecer muchísimos más. Keynes, bueno, pueden aparecer 10, 15 más, ¿cierto? Usted colocó acá en sus conceptos, colocó a Muñiz, Ramírez, Cúfari, ¿cierto? Tratemos, eso no está mal, simplemente era para que tuvieran una herramienta natural de entender qué es el presupuesto estatal. Búsquense, Marx es otro personaje de esos, ¿cierto? Trátense de buscar un par de definiciones de esos personajes y pueden acompañar eso en la parte de arriba. ¿Listo? Entendiendo que la teoría y que se va a gastar acá, según Marx, el presupuesto tal cosa, y van haciendo una introducción realmente robusta y realmente interesante. Listo, profe. ¿Vale? Listo, sí, señor. Listo. Huguito, pilas, compadre. Yo sé que le está metiendo todo el esfuerzo, pero hay que meterle pilas a esto porque se nos está acabando el tiempo. Listo, profe. Lo que hablamos de una posible asesoría en esa redacción, búsquela urgente, a ver qué puede pasar. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo, Cristian, dale pues. Y saludo. Hola Andrea, hola Judy. Hola, Hola, profe, profe. buenas noches. Tranquilo, ya me había saludado otra. Listo. Es que buenas noches, y son las 6 de la mañana, Andrea. Ay, qué pena, profe, es que estoy enfermita, entonces me acosté como a las 3 de la mañana. Qué pena con ustedes. Ok. ¿Eso qué es, Cristian? ¿Títulos? Cristian. Perdón, profe, ¿ya? Sí, señor. ¿Esos 3 colorcitos son los títulos propuestos? Yo no había definido el título, sí, señor, son 3 propuestas. Análisis del presupuesto estatal, su gestión, distribución y ejecución con enfoque en la educación. ¡Wow! Eso está gigante. Su gestión es una investigación, distribución es otra, la ejecución con enfoque en la educación. Ahí hay 4 investigaciones del 2000 al 2021. El presupuesto estatal y su inversión en la educación desde el año 2000 al 2021. Ese suena bien, el rojo me parece que suena, hasta ahora está el más pertinente. Análisis comparativo del presupuesto estatal y su eficacia en el rubro de educación en Colombia. Presupuesto estatal y su inversión. Análisis comparativo del presupuesto estatal y su eficacia.
Pero Cristian, me dices análisis comparativo del presupuesto estatal, ¿de qué contra qué? Como sería como de los periodos, contrastando los periodos, eh, pues por año, ¿no? Relativo del presupuesto estatal. Aunque sí sería frente al rubro, frente al el A mí presupuesto me parece total frente al rubro de más, educación. me parece un poquito más interesante el segundo, no sé qué opina usted, sin embargo la decisión es suya. A mí Porque es que también me gustó análisis y del más presupuesto sencillo. estatal, gestión, distribución, ejecución con enfoque en la educación, me parece que además de ser muy largo, no le va a alcanzar ni siquiera un año para terminar. Entonces me parece que es un poco extenso. El tercero, no me dice que lo compara de qué contra qué. Entonces, el presupuesto estatal y su inversión en educación desde el año 2000 al 2021 en Colombia me parece que es pertinente. Puede llegar a tener modificaciones, pero ya sabemos Sí, que es presupuesto estatal y la inversión que tiene en educación. Entonces, usted coge el global, el estatal desde el año 2000, ¿cierto? sí, Y señor. empezamos a mirarlo año a año. ¿Cuánto fue el presupuesto total y cuánto fue el de inversión? El total y el de inversión. Y ahí vamos generándole como algo interesante. Ahora, de pronto podríamos estarle agregando su inversión en educación. No, dejémoslo así. Borre los dos, el 1 y el 3 y nos vamos con ese título. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Sí, señor. Eh, pues, profe, estaba trabajando sobre el objetivo general acá. No sé qué. Hice la estructura de acuerdo a lo que dice el formato de la universidad. El objetivo general, aunque eso primero es introducción, después el planteamiento del problema, después formulación del problema, después justificación, y ahí sí vendría el objetivo general, para que tenga como una concordancia. Sin embargo, lo voy a leer, Cristian, ¿listo? Tiene que coger Gracias. el capítulo 1 y desarrollarlo para la siguiente clase. ¿Cuándo la siguiente clase? Mañana. Listo. ¿Listo? Entonces, el título es El presupuesto estatal y su inversión, inversión lleva tilde en educación, educación lleva tilde desde el año 2000 al 2021 en Colombia. Objetivo general. O mayúscula ahí, objetivo general, analizar el presupuesto estatal de Colombia en los últimos 20 años con un enfoque en el rubro de educación, con el fin de determinar la efectividad de su asignación y su ejecución en los diferentes periodos a través de una revisión sistemática de la literatura y la documentación concerniente y contrastando las diferentes políticas que a través de los años se han utilizado para planificar estos presupuestos y corregir sus desviaciones. Suena bien. Cuando me dice desviaciones, ¿es que se roban la platica o a qué se refiere eso? Eh, pues puede ser la corrupción o la mala contratación, Bueno, suena muy la bien. mala ejecución Listo, listo, está de bien. los recursos. Y Perfecto. yo tengo, Entonces, pues yo tengo acá, espérame. pero devuélvase entonces un poquitico ahí, no en la pantalla, sino devuélvase porque tiene que hacer introducción, que son 2 a 3 hojas realmente interesantes, ganadoras, vendedoras, que es como tengo fastidiado a Hugo, que está berraco conmigo. Listo. El planteamiento del problema, la formulación y la justificación. ¿Para qué? Para que podamos llegar a este objetivo general. Está bien, de pronto se modifica un poquito si modificamos lo anterior a eso. Y con los objetivos específicos hay que tener mucho cuidado, que eso es, deja la pantalla, por favor. Los objetivos específicos también tienen que ir alineados con el objetivo general y eso es la herramienta fundamental de las conclusiones para que haya una articulación en toda la investigación. ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Qué más? Tengo, Muestra más, sí. bueno, estos son dos conceptos que más, pues me han como llamado la atención del Listo. presupuesto y Pero Cristian, ya están organizados con mi redacción. ¿listo?
Igual lo mismo que le dije a Hugo y es para todos, por eso los voy llamando en bloques. Habrá un momento en que diga, el martes me reúno solo con Hugo las 2 horas, el miércoles las 2 horas con Cristian, el jueves las 2 horas con Judy y después con Andrea, ¿listo? Pero por ahora es Ok, para que vayan perfecto. tomando como las características que aportan, ¿cierto? Entonces lo que les dije, recuerden y hagan un listado de los autores que vieron durante su carrera, ¿cierto? Para que lo coloquen ahí, porque de pronto sí puede funcionar este que dice de la OCDE, ¿cierto? Que además de verlo en la carrera como estructura, es un dinero importante que metió el gobierno colombiano para meterse en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Listo? Entonces, aquí lo importante, Cristian, es que juega con las normas APA. Eso, lo que le decía Hugo y lo digo públicamente, si tienen que buscar un asesor para APA, háganlo. Si tienen que buscar a alguien que les ayude con la redacción, háganlo. Yo no tengo problema. El tema es que ni Alejandro Escobar se entere ni la universidad y está quedando grabado, pero tienen que hacerlo de una manera importante. Cristian, si colocas organización, cooperación con mayúscula, pues desarrollo y económico también, para que quede claro la sigla ahí. Listo, gobernanza presupuestaria, me imagino que ese es donde se escribió eso en el 2015. Se Sí. define el presupuesto como un documento de política central del gobierno, donde se muestra, espere que esta luz me tiene loco. Esa vaina. Se define el presupuesto como un documento de política central del gobierno donde se muestra cómo se priorizan y se alcanzan los objetivos anuales y plurianuales. El presupuesto, ese es el de la OCDE, ¿cierto, Sí, señor. Cristian? Y la carreta siguiente es la tuya. Sí, El presupuesto se apoya de otros instrumentos y el conjunto de estos trata de convertir los planes y las aspiraciones en realidad. Se mencionan que un fundamento de la buena presupuestación son los pilares de la gobernanza pública moderna, como la transparencia, integridad, apertura, participación, responsabilidad y enfoque estratégico para la planificación y consecución de objetivos nacionales. La OCDE menciona 10 principios de buena gobernanza propuesta que serán claves en el análisis en este análisis. El primero de ellos es gestionar. ¿Y ahí se desmayó? ¿Qué pasó? y ahí voy, profe. Es Ah, que ok. voy de abajo hacia arriba, las otras sí están completas. Bueno, bien, pero ojo pues que esto, a ver, yo les puse a investigar unos temas de 10 o 15 autores para que se hicieran el panorama, como le decía Hugo, de qué es eso. ¿Listo? Aquí podemos coger uno de esos autores y poderlo llevar a esa introducción o a ese La desarrollo dentro del introducción, trabajo. sí. ¿Listo? Porque después vamos a coger a Tranches, Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED. ¿Eso dónde queda? Brasil, España. Noruega. Perfecto, ahí no dice, ¿cierto? Sin embargo, lo voy a leer, es algo interesante, pero no podría ir en la introducción porque les aseguro que ustedes no vieron en su universidad un trabajo de José Manuel Tranches, estoy seguro de esa vaina, ¿cierto? Por eso les hablaba de Fayol, Taylor, Smith, Ricardo, Marx, bueno, de algún ministro colombiano, entonces ahí para que lo tuviéramos como en cuenta. Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED. Este escrito se define cuál es. En este escrito se define cuál es la importancia del presupuesto y su estructura. Se enfoca en los presupuestos públicos, su planificación, elaboración, aprobación, ejecución y control. Si ustedes, Cristian, si usted ve en varias de las definiciones que se han generado, aparece la planeación estratégica, que es el pilar de la administración, planeación, organización, dirección y control. ¿Listo? Entonces, eso que le estoy diciendo lo puedo utilizar más adelante. El presupuesto nos proporciona herramientas para hacer un análisis de ciertas desviaciones que nos pueden estar impidiendo el cumplimiento de nuestras metas. Esperar que está raro. El presupuesto nos proporciona ese nuestras, eso hay que como que volarlo de las redacciones. ¿Listo? El presupuesto proporciona herramientas. ¿Listo? Para el cumplimiento de metas. El presupuesto público tiene como objetivo principal la asignación de recursos, su distribución eficiente y la búsqueda de una estabilidad económica.
se puede decir que el presupuesto público tiene varias finalidades, como ser un instrumento de gestión y de control administrativo que permite, si es que ahí dice que nos ayuda, Sí, que ayuda a analizar la utilización de los recursos, la naturaleza de los resultados y la eficacia al revisar su cumplimiento o varianza. El presupuesto público es también un instrumento de política económica, ya que debe estar alineado con los objetivos generales del sector público. Estos vienen determinados fundamentalmente por los estados de gastos, incluyendo los créditos. ¿Esa parte es redacción tuya o también es de Tranches? de los dos. ¿Cómo así? O sea, Pues, ¿usted lo llamó y se pusieron de acuerdo? presupuesto público es también ya que está. Miren una cosa, les voy a compartir algo. En el otro grupo tengo un monitor y el personaje hace algo muy similar, Cristian, que creo que es lo que le está pasando. Con él me di cuenta 3 meses después. No sé si le está pasando lo mismo. Él tomaba partes de otros autores, hacía un parafraseo de ese autor, pero al final colocaba Dane 1998. ¿Qué significa eso? Que la redacción suya, Cristian, se la está otorgando a José Manuel Tranches. Entonces, ¿qué es lo que entiendo acá? Le falta entender la norma APA, ¿cierto? Para poder escribir. Mire que en el párrafo de arriba o en el autor de arriba, que creo que fue la OCDE, ¿cierto? Usted coloca Sí, literal lo que dice la OCDE. Se define el presupuesto como un documento de política central del gobierno donde se muestra cómo se priorizan y se alcanzan los objetivos anuales y plurianuales. Chao, eso lo hizo la OCDE y después viene una carreta suya. Pero con este sí. Tranches, aunque no sé si lo vayamos a utilizar en la investigación, usted está mezclando lo que él dice con lo suyo y hay un sancocho. Entonces, si eso lo deja así, podría ser un plagio. Mm, Listo, y acuérdese lo que le pasó a la directora ahí. Yo no sé a quién fue la que le metieron un problema con el externado, ¿cierto? Que creo era la presidenta del Congreso, del Senado, y andan un videito ahí como complejo. Muéstrame más, por favor. Fritz Neumark, economista alemán, asesor político y escritor, desde 1900 a 1991. Bueno, ese lo podemos utilizar y lo han utilizado bastantes. El ascendista alemán nos da una definición detallada del presupuesto, nos habla de un resumen sistemático. Perfecto, entonces aquí la pregunta es, eso lo escribió usted, Cristian, ¿cierto? sí, señor. ¿Y dónde está lo que dijo Fritz Neumark? Eh, O sea, esa carreta está bien, acuérdese lo que hizo en la OCDE, entonces coloque 1, 2 o 3 líneas de Fritz Neumark sobre referente al tema de presupuesto estatal. Entonces usted coloca entre comillas, es un resumen sistemático de la estructura de los presupuestos que está claramente definida por los ingresos y los gastos. Inclusive ahí tiene unas comitas de las previsiones de gasto y de las estimaciones de los ingresos previstos. Entonces busque una definición literal de él, la coloca ahí arriba entre comitas para entender lo que dijo Fritz Neumark y después sí coloca toda su carrera. ok. Por ahora me interesa lo de la OCDE y este Fritz Neumann para que lo agreguemos a la introducción o hagamos alguna cosa. No toda esa carreta, ¿cierto? Pero podemos utilizar parte de ella. Y todo Sí. ese cuento lo podemos utilizar más adelante para marcos teóricos, marcos legales, conceptuales, históricos, y ahí sí podemos utilizar más. ¿Clarísimo? Vale, profe. El ascendista alemán nos da una definición detallada del presupuesto, nos habla de un resumen sistemático, ya que la estructura de los presupuestos está claramente definida por los ingresos y gastos. Es cifrada haciendo referencia a que se manejan cifras monetarias y en periodos regulares. De las previsiones de gasto y de las estimaciones de los ingresos previstos, esto quiere decir que cuanto mejor esté elaborado el presupuesto y sean más precisas las estimaciones en gastos e ingresos, se obtendrán mejores resultados. Apaga uno de los dos equipos cristianos, si no suena así. Se Solo está alcanzarán los uno. objetivos y se genera una mayor credibilidad en las instituciones.
Newmark habla de las previsiones de gastos en principio obligatorias. A ver, esto está raro. Newmark habla de las previsiones de gastos, me imagino que faltará una coma, en principio obligatorias para el Poder Ejecutivo, haciendo referencia a que existen topes máximos o techos que los funcionarios deben respetar, teniendo en cuenta que la ejecución de los recursos debe ser efectiva